Buenos días a todos y a todas. Seguimos con adaptaciones celulares por entrenamiento de fuerza. La pregunta es, ¿qué cargas producen más hipertrofia? Si vieron toda la lista de videos, en el video introductorio a adaptaciones celulares, detallamos el concepto de carga no solo como la cantidad de kilos que un sujeto realiza en una máquina, en una mancuerna, ni tampoco la velocidad a la que se mueve, sino que definimos carga como toda la estimulación, incluyendo una serie de variables que incluyen la intensidad, como los kilos y la velocidad de ejecución, pero también incluyen el volumen, es decir, la cantidad, la densidad, la relación entre el trabajo y la pausa, la frecuencia de entrenamiento, la variable mecánica, es decir, el tipo de ejercicio, que van a constituir entre todos un cierto estímulo que va a ser prescripto en una sesión de entrenamiento. Considerando eso, vamos a detallar algunos elementos de la carga de entrenamiento que serían los más indicados para inducir hipertrofia muscular. El primero es en relación a la frecuencia de entrenamiento. Hay una diferencia clara entre sujetos entrenados y desentrenados que se puede estudiar desde la fisiología muscular. Pensemos cuánto va a durar el aumento de la síntesis de proteínas, que ya vimos que es evidente, post-entrenamiento de la fuerza. En líneas generales, generalmente se dice que una intensidad del 70% o una media del 70%, es decir, generalmente hablamos de intensidades entre el 60 y el 80% del esfuerzo máximo, son las intensidades que mayor tasa de síntesis de proteínas producen. Y eso es cierto. Pero tenemos que saber que hay una diferencia en la respuesta de síntesis de proteínas en sujetos desentrenados versus entrenados. En el 97, este estudio de Phillips muestra que sujetos desentrenados que realizaron un entrenamiento de 8 series de 8 repeticiones al 80% de la RM, 3 horas 3 horas post entrenamiento, la síntesis de proteínas fue superior al 100%. 24 horas después, la síntesis de proteínas fue superior al 60%. Y 48 horas después todavía era superior al 35%, con una tasa de degradación casi nula. Por lo tanto, podemos ver que incluso 48 horas después el sujeto está con una síntesis de proteína aumentada. Ya en el 92, otro grupo de autores había visto que en sujetos entrenados en pesas, que tenían una experiencia mayor a 6, 8 meses de entrenamiento con pesas, 4 horas posteriores al entrenamiento, la síntesis de proteína era superior al 50%, fíjense la diferencia. 24 horas después era superior al 100%, y 48 horas después ya el sujeto estaba en condiciones de reposo. ¿Qué nos indica que la síntesis de proteína 48 horas después ya está en niveles basales? Que debemos incluir otro entrenamiento para que la síntesis de proteína se mantenga aumentada nuevamente. Por lo tanto, la diferencia en la frecuencia de entrenamiento entre sujetos desentrenados y entrenados respecto de la síntesis de proteína post-entrenamiento indica que los sujetos entrenados deben tener una mayor frecuencia de entrenamiento. ¿Por qué? Porque su respuesta a la síntesis de proteína es diferente. Y 48 horas después del entrenamiento ya están en estado de reposo. Por lo tanto, entonces, en cuanto a la frecuencia, mayor para sujetos entrenados. Fíjense este experimento. Se evalúa a sujetos no entrenados. Durante 8 semanas, de la primera a la cuarta semana hubo una frecuencia 2, de la quinta a la octava semana una frecuencia 3. Nos referimos a 2 veces por semana y 3 veces por semana. Los ejercicios fueron prensa de piernas, media sentadilla y sillón de cuádriceps. Y se trabajaron 3 grupos. Un grupo realizó un volumen bajo, ¿sí? 4 series de 3 a 5 repeticiones. Otro grupo hizo un volumen moderado, 3 series de 9 a 11 repeticiones. Y otro grupo hizo un volumen alto, 2 series de 20 a 28 repeticiones. ¿Sí? Por lo tanto, el primer grupo tuvo una cantidad total de repeticiones de entre 12 y 20 repeticiones totales. El segundo grupo tuvo una cantidad de repeticiones de entre 27 y 33 repeticiones totales. Y el tercer grupo tuvo entre 40 y 56 repeticiones totales. ¿Sí? O sea que la modificación de la carga en este caso fue en relación al volumen de entrenamiento.
La frecuencia fue igual para todos los grupos y la intensidad siempre fue hasta el fallo muscular. Los kilos que se usaban en cada ejercicio se modificaron semana a semana por las adaptaciones que se iban produciendo para ajustarlos siempre al nivel de la repetición máxima. Fíjense los resultados. Se midió el área de sección, o sea, se midió el tamaño de los tres grandes grupos de fibras. Fibras lentas tipo 1, fibras rápidas tipo 2A y rápidas tipo 2B. En el grupo control no hay modificaciones. Ahora, en los otros tres grupos, en todos podemos ver que hay modificaciones significativas. O sea, los tres grupos produjeron significativamente hipertrofia muscular. Las mayores ganancias se ven en las fibras tipo 2A, que son las que mejor responden a este tipo de entrenamiento realizado. Entonces, en cuanto al volumen, podemos decir que cuando la intensidad es alta, ya sea que el volumen sea bajo, moderado o alto, las respuestas son similares, ¿sí? Fíjense cuando se comparan sujetos que son jóvenes versus sujetos que son adultos, ¿sí? En este estudio del 2009 se estudiaron 50 sujetos. Había no entrenados, jóvenes, que habrán tenido alrededor de 25 años, y de la tercera edad, alrededor de los 70 años, ¿sí? Y fíjense lo que hicieron. En una camilla de cuádriceps, sentado, realizando extensión de rodilla, trabajaron al 20% del RM, 3 series de 27 repeticiones. Y se midió la síntesis de proteína. Y lo mismo se hizo al 40% del RM, 3 series de 14, al 60% del RM, 3 series de 9, al 75, 3 series de 8 y al 90, 6 series de 3. Es decir, conforme se fue aumentando la intensidad de la carga, se fue disminuyendo el volumen de la carga. Y se midió la respuesta, ¿sí? Fíjense, la síntesis de proteína. En sujetos jóvenes, el valor más alto, como se muestra en la gráfica, es al 75% de la repetición máxima. Pero en adultos mayores esto no sucede así, sucede al 60% de la repetición máxima. Fíjense cómo, comparando adultos o la comparación por edad, la intensidad de la carga que produce más hipertrofia es distinta. Los sujetos jóvenes toleran o tienen una mejor respuesta a intensidades más altas. Por supuesto, esto se relaciona con otros factores estructurales que se modifican con la edad. Pero si nos quedamos con el valor intensidad, nos queda esa conclusión. Entonces, ¿qué cargas producen más hipertrofia? Acá hay recomendaciones, ¿sí?, que pueden servirnos de guía. Vamos a clasificar en sujetos principiantes, ¿sí?, o sea, que recién se inician el entrenamiento con pesas. Recordemos que si el sujeto es jugador de fútbol, jugador de básquet, maratonista, atleta, nadador, por más que sea entrenado en su deporte, si no realiza específicamente el estímulo de fuerza en un gimnasio o en el lugar que sea, es un sujeto principiante, ¿sí? Muy bien. Principiante antes de los 6 meses, intermedio 6 meses en adelante, avanzado posterior a 12 meses de entrenamiento continuo de forma planificada y correctamente dosificada, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería la intensidad óptima? Entre el 70 y el 85 para principiante e intermedio y hasta el 100% para avanzados. El volumen. Principiantes con 1 a 3 series por 8 o 12 repeticiones estaríamos en el mejor perfil. Intermedios podemos avanzar a 4 series de 6 a 12 y avanzado podríamos hacer 4 series de 1 a 12 repeticiones. Obviamente, conforme disminuye la cantidad de repeticiones por serie, va a aumentar la intensidad, por eso hablamos de 1 a 12, porque podemos llegar a series del 100% de la RM, con énfasis en el margen que hablábamos antes, 6 a 2. La frecuencia se modifica entre principiantes intermedios versus avanzados, donde puedo llegar a una frecuencia 6 en avanzados, y la densidad tiende a una relación entre trabajo y pausa 1 y 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de pausas de 1 a 2 minutos para principiantes o intermedios, y trabajos a la misma intensidad van a requerir la misma pausa, 1 a 2 minutos, pero si hacemos series de alta intensidad, 1, 2 o 3 repeticiones al 90, 95, 100% del RM, podemos incluir pausas más altas, 2, 3, 4, 5 minutos, ¿sí? Como recomendaciones adicionales actuales,
un total semanal de 10 a 20 series por grupo muscular, siempre trabajar a una intensidad alta, la proximidad al fallo, rangos de movimiento completos para no perder amplitud articular y que las ejecuciones tengan una cierta duración en el trabajo. Entonces, ejecuciones de 2 a 8 segundos parecen ser bastante interesantes para la respuesta a la hipertrofia y vamos a ver luego esto sobre el tiempo bajo tensión. Bueno, ¿escucharon que alguna vez en deportes de equipo, deportes colectivos, rugby, hockey, fútbol, básquet, se busca en pretemporada un proceso de fuerza orientado a la hipertrofia, induciendo que esto durante la temporada va a mejorar el rendimiento en los deportes? Siempre considerando que en deportes de equipo el objetivo no va a ser la hipertrofia muscular, salvo en ciertos objetivos específicos como el rugby, por ejemplo, donde necesitamos sujetos realmente grandes, pero esto lo necesitamos a costa de no perder potencia y velocidad. Bueno, muchas veces en los deportes de equipo se plantea, vamos a hacer una pretemporada orientada a la hipertrofia con un entrenamiento más de tipo culturista, para luego en la temporada hacer ese traspaso hacia el trabajo de la potencia o las adaptaciones neuromusculares. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay varios trabajos que han estudiado esta mejora que se da en la hipertrofia muscular en periodos de eh, pretemporada, ¿sí? Con entrenamientos tipo culturista. Eh, las mejoras que se dan son realmente muy bajas en sujetos entrenados, por supuesto, de deportes de equipo. Mejora en torno al 1, al 2%. Por lo tanto, las cargas que generan hipertrofia en sujetos que nunca entrenan no provocan las mismas respuestas en sujetos entrenados. Pero además, en términos de orientación del deporte y de objetivos de potencia, de explosividad, de velocidad, no hay un sustento científico que avale que un proceso de desarrollo orientado a la hipertrofia en la pretemporada va a mejorar luego el desarrollo de la potencia. ¿Sí? Por lo tanto, no habría desde el papel o desde el estudio de la fisiología del ejercicio algo que avale que hacer hipertrofia en pretemporada va a mejorar la potencia o la velocidad en la temporada regular. ¿Sí? Bueno, y el último punto que nos queda ver, que decíamos anteriormente, es la duración de la repetición. O sea, lo que se llama el tiempo bajo tensión, siglas que pueden encontrar como TUT. Fíjense, por ejemplo, un ejercicio como el press de banca, bench press. Realizamos a una intensidad de 80 kilos, ¿sí? 3 series de 10 repeticiones, el volumen, la densidad con una pausa de 1 minuto 30, la micropausa, y trabajamos a una duración de la repetición de 2 segundos. O sea que en total son 60 segundos, ¿sí? Hicimos 30 repeticiones. Ahora, ¿qué pasaría si la duración de la repetición fuera de 4 segundos? Y el tiempo bajo tensión hubiese sido en total de 120 segundos. Bueno, se investigó. Acá les dejo un trabajo. Se tomaron 24 sujetos que eran intermedios, ¿sí? O sea, 6 meses de experiencia en entrenamiento. Y se realizaron fases de trabajo lentas, ¿sí? O sea, se trató de hacer lo más lenta posible la fase excéntrica, ¿sí? ¿Qué se evidenció? Un mayor aumento de ciertos perfiles de carácter anabólico. El factor mecánico de crecimiento y la vía mTOR, ¿sí? Fíjense acá cómo se ve en la curva negra, en estado basal, el tiempo, el T1 representa a la expresión del factor mecánico de crecimiento inmediatamente después de realizar el entrenamiento y la tercera columna en negro vemos 2 horas de haber realizado el entrenamiento. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el ejercicio slow, que sería lento, versus el ejercicio fast, que está en blanco, muestra una mejor expresión del factor mecánico de crecimiento, que vimos que era una de las respuestas hormonales al entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, parecería tener sentido mantener una fase excéntrica más lenta. ¿Sí? Ahora, bueno, acá también mostramos que
la respuesta de AKT, que era la KT, mTOR y P70, que son las vías moleculares que finalizan en el anabolismo muscular, también se ven aumentadas en el tiempo bajo tensión, en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora bien, tiene algunas consideraciones prácticas. Quien haya entrenado con pesas y haya tratado de enfatizar la fase excéntrica sabrá que esto produce un daño muscular, un dolor muscular mucho más alto. Por lo tanto, hay que estar dispuesto a soportar esta situación, ¿sí? Y tenemos que saber que va a tener una cierta consideración para lo que hagamos el resto de la semana, ¿sí? Tenemos que saber que enfatizar el tiempo bajo tensión, o sea, hacer más lenta la repetición excéntrica, también implica disminuir la carga de entrenamiento, ¿sí? La intensidad de la carga. Y también tenemos que saber que eso produce una fatiga o un estrés metabólico mucho mayor, ¿sí? Que ya hemos estudiado de qué se trata. Entonces tenemos que pensar qué viene después. ¿Qué estoy haciendo después de entrenar? O sea, voy al gimnasio y luego, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a mi casa a descansar y a recuperarme? Podré tener ciertas consideraciones de usar. Ahora, si después de eso tengo que ir a la cancha a trabajar con la pelota, ¿sí? Bueno, entonces sabré que voy a llegar a la situación, por ejemplo, técnico-táctica, con un estrés metabólico que muchas veces va a deteriorar mi posterior entrenamiento. Entonces tendré que ser muy inteligente en qué momento de la semana puedo incluir estímulos de este tipo. Les mando un gran saludo y nos vemos el próximo video.